Reporte 100. Y nos da muchísimo gusto saludar, como siempre nos da gusto saludar al doctor Remy Martínez Cantú, que ha estado muy activo, doctor, en estos últimos días, toda vez que se sigue moviendo bastante el abanico en nuestro vecino del norte. Buenos días, Remy. ¿Cómo estás, Jesús? Casi doctor, ¿verdad, Jesús? Doctor, no, hombre, ya doctor, hombre, pues a mí me cuesta. No, hombre, casi Jesús. Katia, ¿cómo ve? Me da mucho gusto escucharlos a los dos. No, a nosotros más, que te reportes con nosotros, hombre. Qué honor para nosotros y para la audiencia, Reporte 100. No, hombre, muchísimas gracias. Y en viernes, qué mejor, Y en viernes, qué mejor. Y hace rato que no nos vemos por ahí por el TEC, pero pues ni modo, tenemos que aguantar vara por lo pronto, ¿no? Así, puro Zoom virtual, pero bueno, eso es lo que nos queda en este momento, al menos seguir avanzando, yo creo, ¿no? En la medida de lo posible. Y como conocedor del tema, hemos querido platicar con Remy Martínez sobre las convenciones partidarias en Estados Unidos y el arranque de la elección en noviembre y todo esto que está pasando allá en Estados Unidos, previo justamente a que se dé ese periodo electoral en el vecino país. Sí, claro, yo creo que es un periodo muy importante, es una sociedad democrática, tiene elecciones, pues yo creo de las más robustas que hay en el mundo y una gran tradición en ese sentido. Entonces, las elecciones en Estados Unidos siempre son un referéndum, amén de que la posición geopolítica de Estados Unidos es una muy importante, en un momento clave donde dominaba, por así decirlo, en términos de su influencia en el mundo, y en estos momentos donde sin duda alguna su influencia está siendo retada por otras naciones, que evidentemente están a la expectativa de qué tipo de presidente va a tener Estados Unidos los próximos 4 años, porque queda claro que esta polarización de ideas sobre cómo llevar un país está muy presente en la elección. Joe Biden, ya confirmado candidato demócrata, como bien lo menciona, la semana anterior se llevó a cabo una convención para ratificarlo como candidato a presidente y vicepresidenta a Kamala Harris, una convención llena de símbolos en términos de cuántos oradores hubo. La imagen es que es una presidencia colectiva, ¿no? Donde participan muchas figuras del Partido Demócrata, donde se escucharon voces pues republicanos que no creen que Donald Trump lleve al partido en una agenda constructiva para los Estados Unidos. Vimos expresidentes, excandidatos, mujeres, jóvenes hablando, incluso la voz de contendientes internos en el Partido Demócrata que tienen una agenda muy marcada e influyente en la agenda progresista de Bernie Sanders. Y eso contrastó muchísimo pues con la convención republicana, que apenas el día de ayer termina con un largo discurso de Donald Trump, en lo que a mí, lo vi completo. Esperaba yo que fuera un discurso corto, pero no, mi sorpresa fue que fue un discurso de 1 hora de duración, en 2 partes, ¿no? 30 minutos donde leyó del teleprompter con una serie de mensajes, y vamos a decir que me costaba trabajo digerirlo, por la diferencia que veo yo, o vemos, yo creo que ustedes también ven en las noticias, en la información, en las redes sociales, donde vemos protestas, donde vemos inconformidad, donde vemos las cifras que ha dejado la pandemia y el COVID, realmente un daño muy fuerte. En la economía no se diga, 6 millones de empleos perdidos netos hasta el momento, o sea, que se han perdido y que se recuperaron, pues 6 millones todavía de personas no encuentran empleo en los Estados Unidos, pero Donald Trump dibuja otra realidad desde el podio, diciendo que nunca había estado Estados Unidos en una mejor posición, que nunca se había recuperado la grandeza desde que está él como presidente de los Estados Unidos. Algo que no es exclusivo de Donald Trump, por supuesto, ¿no? Probablemente, ¿no? Un libro de jugadas que se usa en muchos lados, ¿no? O se ha estado usando en otros lados del mundo. 4 días de campaña en la convención demócrata, por ejemplo, hasta el último día Joe Biden habló. En la convención republicana todos los días habló Donald Trump, y algún familiar de él escasearon las figuras del medio artístico o líderes o figuras del Partido Republicano. Realmente la campaña republicana está centrada simple y sencillamente en Donald Trump,
o quienes lleven el apellido Trump, ¿no? Ayer vimos que antes de que hablara él, lo hiciera su hija Ivanka, y que lo hiciera de una u otra forma, representando esa imagen de una mujer activa políticamente, pero cercana a su familia. Las tomas de ayer eran solamente para Trump, para Ivanka, con los niños pequeños, y muy poquitos para otros miembros de la audiencia del público. Que habría que decirlo, esta convención, a diferencia de la demócrata, en lugar de ser por video Zoom, fue con un grupo un poco extenso en el jardín de la Casa Blanca, en la parte frontal, la que todo el mundo identifica que es la Casa Blanca, que hemos visto ya sea en vivo o en películas o en reportajes. Ahí mero puso su stage, ¿no? La Casa Blanca le sirvió así como de parte de atrás de su discurso. De back. De back, como unas 30 banderas norteamericanas, y pues queda muy claro cuál es su idea de presentarse ante el público estadounidense, tratando de recuperar un poco de terreno perdido, sobre todo en estados que son claves para él, para la elección en los Estados Unidos, que como bien saben, no es de voto popular, sino que es de voto indirecto por medio del colegio electoral de cada uno de los estados. A propósito de recuperar terrenos, precisamente te iba a preguntar, ¿qué proyecciones tienen las encuestas? ¿Cómo la estás viendo? Mira, las proyecciones en las encuestas son 70% de probabilidades de que Joe Biden gane la elección en noviembre. Así es, las probabilidades. Sí, claro. El problema con eso es que en el 2016 las probabilidades para Hillary Clinton estaban más o menos en esa misma índole. ¿Qué ha diferencia de que ahora Trump es gobierno, pues? Sí, ahora Trump es gobierno, y adicionalmente, bueno, es gobierno, Jesús, pero es gobierno a la mitad, vamos a decir, del periodo. O sea, un presidente normalmente en Estados Unidos, cuando cumple sus 4 años, tiene altas probabilidades de ser reelecto. Obama fue reelecto por 4 años más, George Bush fue reelecto por 4 años más. Entonces, de vez en cuando, sí, en efecto, llegan a perder su reelección, como puede ser el caso, ¿no? Pero sin duda alguna, tener la presidencia no es tan desventajoso como pudiéramos pensar en otras democracias, ¿no? Tan es así que pues lo podemos ver en esta convención. Utilizó todas las instalaciones de la Casa Blanca para hacer campaña y para dar el mensaje de que él es el presidente. Y tú sabes que en situaciones de crisis, aun que sea un manejo desastroso para muchos, para otras personas esa imagen de líder o de gobierno líder, pues trata de vender lo que yo creo que es primordial para el electorado, que es un sentido de certidumbre, de seguridad. Entonces el discurso de Trump fue pues muy contrario a lo que vemos en los medios, fue verdaderamente, pues no sé, hasta cierto mundo paralelo, de un mundo paralelo, donde él dice que las cosas van muy bien y van a estar mejor, y que van a estar peor con Joe Biden, cuando pues realmente cuando las cosas han estado peor, pues esta es su presidencia. Entonces muy interesante. Va a estar, la batalla va a estar en los estados clave, en los estados como Michigan. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Qué estados pudieran definir esta elección? En los estados más importantes que se van a pelear son Florida, son Michigan, son Pensilvania, son Ohio y son Wisconsin. Okay. Wisconsin siendo este último estado donde se presentó el último caso documentado y que está dando vuelta a todos Estados Unidos y al mundo de abuso policial, ¿no? Estos policías que tratan de detener a una persona afroamericana, no se detiene, va caminando y el policía le descarga toda la carga de la pistola, por así replicarlo, y aparentemente no lo mata, pero sí lo deja paralizado, lo cual ha desatado más protestas, y adicionalmente las protestas de deportistas profesionales, como la suspensión de juegos de básquetbol, de béisbol, algunas prácticas de fútbol americano, e incluso creo hasta el momento el retiro de equipos tan emblemáticos en el básquetbol como los Lakers y los Clippers de la liga de la NBA. Entonces, las protestas están a la orden del día, se siente un ambiente muy complicado, y los demócratas y los líderes demócratas, el mensaje que están llevando ahorita es de urgencia. Para nada este 70-30 que estamos comentando lo están representando, no es un partido o no son los liderazgos políticos personas que estén hablando de un triunfalismo o que se sientan cómodos con esa ventaja. Saben que Trump, y por lo visto va a dar la pelea hasta el último minuto,
va a fabricar su propia realidad hasta el último minuto, y pues es muy importante cuidar esos estados que por estrecho margen te pueden dar una voltereta y pueden dar una sorpresa al final del día de la elección. Mientras que sus opositores habrán de insistir en cómo se encuentra la situación económica allá en Estados Unidos, también afectada por la pandemia, y habrán de tomar también a favor para la oposición y en contra de Donald Trump, justamente lo que acabas de mencionar, los abusos policiales para poderlos llevar como argumento. Donald Trump, nos dices, habrá de estar construyendo su propia realidad. ¿Con qué va a contrarrestar Donald Trump estos temas tan fuertes que está aprovechando la oposición contra él? Pues realmente lo que hace un poco es hablar de nueva cuenta de sus grandes logros, cosa que es de dudarse, pero bueno. O sea, con lo que decías ahorita va a seguir. Sigue hablando del muro fronterizo, porque sabe que el muro fronterizo puede que le dé algo en ciertos estados, sobre todo los que están más al norte en los Estados Unidos. Creo que está perdiendo de vista que ese discurso sobre el muro fronterizo no le ayuda mucho en Texas, no le ayuda mucho en Arizona, donde a pesar de que lleva ventaja, la ventaja es muy pequeña, ¿no? Y eso es sorpresivo porque son estados que son republicanos. Dos, está vendiendo esta parte donde dice él que hace grandes tratos, ¿no? Que logra lo que no se había pensado. Corteja, por ejemplo, a naciones como Israel, hablando de lo importante que fue que Estados Unidos decidiera poner una embajada en Jerusalén. Cosas que son muy controversiales en el vamos a decir, en términos geopolíticos. Habla y presumió de haber matado a uno de los mandos formales del ejército iraní en plena convención, cosa que pues pudiera generar escozor, dudas, ¿no?, respecto a esto, y llama a los socialistas, y esa es su línea más potente, llama a los demócratas radicales de izquierda, ¿no? Radicales de izquierda, socialistas, palabras que a lo mejor en otros países tienen una connotación diferente, pero que en Estados Unidos hablar de socialismo como tal, ¿no? O hablar de radicalismo, pues tiene otra interpretación. Entonces él está jugando que estas protestas, la violencia que se está dando en las calles, de alguna otra manera llaman a la necesidad de un Estado fuerte, de un líder fuerte que ponga orden, y que los demócratas pues te están patrocinando todo este desorden que se está dando en Estados Unidos. Se me hace difícil de vender, pero eso es lo que va a intentar hasta el final, ¿no? Tratar de desacreditar y cargarle a los demócratas todos los problemas que pasan en el país y calificar a Joe Biden como un líder que simple y sencillamente va a deshacer todo lo bueno que él ha hecho y que seguramente los va a afectar económicamente. Esa es básicamente su línea de comunicación. No la va a cambiar, te va a mostrar agresivo. Esperemos hacia adelante cómo se va a llevar a cabo un debate entre Joe Biden y Donald Trump, en qué modalidad. Ayer la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, decía que no era conveniente que Joe Biden fuera un debate con Trump, que no tiene la legitimidad para estar participando en esta elección y que por lo tanto no le convenía. Hay otras personas que dicen pues el debate es parte del ejercicio democrático en los Estados Unidos, veremos qué va a pasar, pero sí esperemos una elección de aquí a noviembre, todavía un poquito menos de 80 días, muy ríspido, con situaciones muy complicadas en los Estados Unidos, que atraviesa por una pandemia y una crisis económica derivada de la misma. Ya nos vamos pues muchas gracias, Remy, muy interesante como siempre, vamos a estar muy atentos y pendientes, a esto le queda bastante cuerda todavía, te agradecemos mucho. No, gracias, igualmente, Remy. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo, doctor. Buen día. Reporte 100.